Muy buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Álvarez. El día de hoy voy a hablar acerca de los modelos de la ética y pues vamos a comenzar con uno de los principales modelos de la ética, que fue el neoplatonismo. ¿Qué es el neoplatonismo? Es una tradición filosófica extendida por Plotino y su discípulo Porfirio, que se dio en el siglo III, que define como la rehabilitación o la reintroducción de la filosofía platónica. Se basa fundamentalmente en las enseñanzas de la Academia de Platón y lo expuesto que en su obra influye además ideas de Pitágoras, Aristóteles y Zeón. También se llama neoplatonismo a la rehabilitación de la filosofía platónica surgida durante el Renacimiento en Italia y la práctica filosófica impulsada por Marfirio Fino. ¿Cuáles eran sus principales características? Pues que el neoplatonismo nació en Egipto durante el periodo helenístico y pues además era un sistema filosófico idealista y muy espiritual, influenciado por las creencias que venían del Oriente. Es un sistema también sincrético. Se vale de una filosofía de Platón y de la influencia de durante siglos en la sociedad, mas no despreciaba y acoge elementos y doctrinas Pitágoras, de Aristóteles y de Zenonías. Era un pensamiento muy influyente. El neoplatonismo se propuso la regeneración de lo moral y lo religioso del mundo helénico, que en su momento se ocupaba de hacer felices simplemente a los hombres. Rehabilitaba el politeísmo oficial del Estado e irrumpe en el creciente cristianismo. Los pensadores cristianos respetaban mucho a Platón por considerar que la espiritualidad y su ideología era consona con la idea del alma humana. ¿Qué se enseñaba en el neoplatonismo? El neoplatonismo enseña que el principio de todo, la existencia en la unidad absoluta, lo uno, considera esta unidad la verdad suprema de la que emanan todas las demás verdades, un Dios único e infinito. La define además como la hipostasis. Bueno, ¿cuál es su ética? A través del neoplatonismo, el hombre desarrollaba su vida intelectual, más su conducta, más su conducta que era estimada a la religión y más directamente a la consecuencia del estasis del contacto con la divinidad. Esta práctica filosófica utiliza como fuente el conocimiento al mundo natural del diálogo de Platón titulado Timeo, escrito más o menos 360 años antes de Cristo. Los elementos de la cosmología física antropología se resumían en la idea de un demiurgo, espíritu creador, que usa los 5 sólidos perfectos de las matemáticas para crear los cielos y del se desprende la luz a través de la cual los humanos adquieren el conocimiento. Para los neoplatonismos el universo era uno solo y la mente divina. Bueno, aquí prácticamente pues el neoplatonismo ellos creían mucho en Dios, en que su conocimiento del creador venía prácticamente pues hacia nosotros y de ahí pues venía la espiritualidad del ser humano y pues esa prácticamente era como la ética que ellos utilizaban durante esta época. Bueno, a continuación vamos a otro de los modelos que se llama el enodismo. Bueno, el enodismo es otro de los modelos éticos que eran utilizados en esa época. Según esta teoría del bien supremo, aquello que todos los seres humanos perseguimos y que nos llevará a la felicidad, el placer. Esto era lo que decía Hedone. Maximizar el placer y minimizar el dolor. El objetivo primordial de nuestra vida era el placer, que lo definían de la siguiente manera, que era la ausencia del dolor en el cuerpo, la ausencia de las perturbaciones, de lo espiritual, de la angustia, de las preocupaciones, los remordimientos, las tristezas, la ansiedad, la satisfacción de nuestros deseos, incluyendo deseos referidos al cuerpo y deseos también espirituales, como la amistad, el conocimiento y disfrutar mucho la belleza. Prácticamente el enodismo es que considera que el ser humano debía buscar, iba en busca de su placer, o sea, de todos sus deseos
Él debía ir hacia allá, siempre dejar atrás como sus preocupaciones, como sus cosas, y simplemente enfocarse en ser feliz, en buscar ese placer eterno. Bueno, entonces aquí nos decía que considera el placer como el fin de la vida, por lo que se deduce que los seres humanos deberíamos dedicarnos exclusivamente a vivir en su eterna búsqueda. Como ya lo venía diciendo, nosotros deberíamos, en hoy nos dice que deberíamos buscar y vivir buscando ese placer para nosotros mismos. Las teorías sobre el placer, deseos personales que se debían satisfacer de inmediatamente sin importar los intereses de los demás. La doctrina que predicó Epicuro de Samos considera que la felicidad consiste en vivir en un continuo placer, porque para muchas personas el placer es concebido por algo que excita los sentidos. Entonces, pues básicamente, pues esa era la ética de enodismo, que era buscar el placer sin importar los intereses de los demás, sino los intereses de nosotros mismos. Bueno, el siguiente modelo es el utilitarismo. Es una teoría ética que se trata de diferenciar el bien del mal y en enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. Es una versión del consecuencialismo, es decir, que buscaban diferenciar las acciones que nosotros los seres humanos realizábamos, si eran buenas o eran malas. El utilitarismo determinaba que la opción más ética es la que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas. El pensamiento del utilitarismo básicamente ocurría en algunas doctrinas filosóficas que identificaban el bien con las intenciones buenas que tiene alguien a la hora de actuar. El utilitarismo identifica las consecuencias de las acciones como el aspecto que debe ser examinado a la hora de juzgar si una acción era buena o mala, como ya lo venía diciendo. Básicamente el pensamiento del utilitarismo era buscar qué acciones eran buenas o qué acciones eran malas las que hacían las personas, y ahí sí cierta persona podía juzgar, dependiendo si la acción para X persona era buena o mala. Él juzgaba y decía su criterio según lo que él observaba. Bueno, decía que el utilitarismo era una filosofía centrada básicamente en la felicidad, o sea, que el ser humano buscara la felicidad. En primer lugar, el utilitarismo da prioridad al bien y lo identifica como el placer y la ausencia del dolor. Con la felicidad o la satisfacción de las preferencias y deseos, en algunas versiones del utilitarismo, el bien se identificaba con más de una cosa, como por ejemplo la felicidad y la igualdad. En segundo lugar, el utilitarismo es universalista, ya que da prioridad no solo al bien, sino al bien universal. No distingue entre el bien de unos y el de otros, sino el bien. Supuestamente la felicidad de cada persona cuenta por igual. Adopta por tanto un punto de vista imparcial al no considerar, por ejemplo, que la felicidad de la gente sea más importante. Básicamente el utilitarismo buscaba la felicidad pues del bien común de nosotros las personas, y sin importar de qué manera se era la felicidad. Prácticamente lo importante es que de la manera que nosotros buscáramos la felicidad y nos sintiéramos bien, eso era. En tercer lugar, el utilitarismo es maximizador, ya que da prioridad no solo al bien universal, sino a la maximización del bien, dado que la felicidad de cada persona es igual de importante a los estados de las cosas buenas que maximizan la felicidad, la máxima felicidad para el mayor número de personas. Entonces, básicamente lo que nos decía el utilitarismo era pues que el hombre buscaba la felicidad y se centraba en la felicidad pues como él la buscara. Bueno, a continuación pues vamos con con el estoicismo. Vamos a hablar del estoicismo, que básicamente nos decía que todo el universo y en cuanto a él sucede también, por supuesto, la vida de cada uno de nosotros y nosotras está regido y determinado bajo una ley, principio, razón universal, que todo lo controla y que todo lo domina. Por todo esto, el ser humano debe vivir de acuerdo con la razón universal, vivir en armonía con todo, aceptar lo que el destino nos depare,
aun cuando nos parezca absurdo, irracional, trágico, doloroso, pues sabemos que aunque desde nuestra perspectiva individualmente inmediatamente lo parezca, no lo es desde la perspectiva universal. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, nosotros los humanos, debemos vivir acorde a las acciones que nosotros hagamos, ya sean buenas o malas, o que tengamos una vida que no deseamos, pues debemos aceptar esta vida, porque pues según esto, desde la perspectiva universal, es lo que la persona se merece. Básicamente esto es la necesidad de esta teoría. Bueno, los estoicistas prestaron gran atención a los problemas de la conducta. El fin de la vida, la felicidad consiste en alcanzar la virtud en sus estilos estoicos, vivir conforme a la ley de la naturaleza. Para el hombre, dado que el universo está regido en una ley natural, conformarse con las leyes del universo en sentido amplio y adaptar su conducta a su propia naturaleza esencial por la razón. Bueno, básicamente esta ética pues nos dice que nosotros los seres humanos debemos alcanzar cierta espiritualidad, debemos estar conformes a la vida que nos tocó, debemos acatar las leyes naturales, las leyes prácticamente políticas que nos rigen, pues, y vivir la vida, vivir nuestra vida sin quejarnos, porque pues es la vida que nosotros nos construimos y que debemos aceptar. Básicamente esta era la teoría de esto, la teoría del estoicismo. Bueno, a continuación sigue la ética kantiana. Esta teoría nos decía que diferenciaba entre el bien y el mal y que era algo realmente real. Kant nos decía que todos los seres humanos disponemos de la capacidad de razonar y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo tanto, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal es innata como el resto de las cualidades de la razón. Para llegar al bien supremo de la razón práctica, para Kant hay tres postulaciones que se deben cumplir. Según para Kant, estas son las tres postulaciones. La primera, la libertad; la segunda, la inmortalidad del alma; y la existencia de Dios. Bueno, la ética básicamente nos habla de que nosotros los seres humanos somos conscientes de cuando estamos haciendo lo bueno y cuando estamos haciendo lo malo. Para llegar a la divinidad, a la espiritualidad, debemos seguir estos tres postulados, que es tener una libertad sana, para poder llegar a la inmortalidad de nuestra alma, que sea una alma pues limpia, y pues así pues lograr llegar pues donde Dios. Y pues además de esto, pues Kant creía en Dios. Por otro lado, bueno, nos dicen por acá, Kant intentó formular una ética universal, no condicionada por las circunstancias y fines, y creyó encontrar el origen y el fundamento de la ética en la razón que todo el ser humano posee. Por eso dijo que en el principio que la ética es autonomía de la razón, es la capacidad de darse leyes a sí misma. La autonomía de la razón se basa en la dignidad de la naturaleza humana. La naturaleza humana racional se pone siempre con el fin en sí misma y nunca se valora como un simple medio. Por eso la persona tiene dignidad y no precio. Que básicamente la ética kantiana pues quiere decir que el ser humano es consciente de todo, tiene autonomía para decidir, para tomar las decisiones necesarias. Él sabe si cumple las leyes o no que nos da esta sociedad, y él tiene la capacidad de aceptar las cosas, de decir no, y pues nosotros como seres humanos tenemos una dignidad y no tenemos un precio, pero pues hoy en día vemos que algunas personas pues muchas veces la dignidad la pasan por el suelo, prefieren pues otro tipo de cosas. Bueno, el primer proceso de la libertad nos hablaba que el mundo del fenómeno está regido por la necesidad, mientras que el mundo de la razón prácticamente está regido por la libertad. La inmoralidad del alma. Llegar al bien supremo supone la santidad perfecta, conformidad entre la voluntad y la ley moral, lo que solo es posible suponiendo la inmortalidad del alma. Es decir, que para llegar a Dios debemos tener una inmortalidad del alma, debemos cumplir con la voluntad y la ley moral de esta tierra.
la existencia de Dios. Lograr el bien supremo requiere también llegar a la felicidad adecuada a la moralidad. Y para ello tenemos que postular la existencia de Dios como la realidad en la que el bien supremo se cumple. Es decir, que nosotros también debemos buscar una felicidad, pero una felicidad moral, es decir, que no se basa en el sufrimiento de las demás personas, y que tengamos, que vayamos siempre por ese bien. Bueno, a continuación vamos a hablar de la ética superhombre. ¿Qué es la ética superhombre? Básicamente nos dice que el hombre es un ser incompleto, pues todo animal da lugar a algo superior y debe ser superado. El superhombre es aquel ser que tiene una moral de nobles, acepta la voluntad del poder, es un ser que acepta sus decisiones que realmente quiere tomar y no se arrepiente de sus actos. Además sabe que la vida es parte del dolor y es parte del placer. A la vez desarrolla la ética de la autorrealización del desarrollo del mismo. Es decir, que nosotros como seres humanos tenemos esa ética superhombre, pues muchas personas consideraría yo, ya que son conscientes de las decisiones que toman, son personas muy nobles, aceptan su realidad, muchas veces sabemos que pues la vida no es perfecta y siempre va a haber una parte que va a doler, pero también pues va en busca pues de ese placer. Es el nuevo hombre desde la muerte de Dios, el cual es el sentido de la vida, ya que es capaz de crear sus propios valores y principios, asimilando lo bueno y lo malo para su voluntad, ya que a la vez hace las cosas porque tiene ansias de poder y que por esa razón los humanos evolucionarán hacia una superraza que todo lo puede. El superhombre se caracteriza por poseer la inocencia de un niño, ya que es el primer hombre y posee el poder de crear valores él crea la fidelidad a la vida, a la tierra, haciendo que no sea una nueva raza, sino un nuevo modo de ser humano. Es decir, que después según aquí, la muerte de Dios, lo que entiendo yo, se crea un nuevo superhombre que pues crea sus leyes, crea sus valores y pues se caracterizaba por prácticamente lograr como que diferenciarse del hombre antepasado y crear un nuevo hombre con muchos principios, con muchos valores, en busca pues de una felicidad. Bueno, el superhombre, para finalizar, el superhombre es la afirmación de la energía de la vida y el creador del dueño a sí mismo de su vida, creando un espíritu libre. La proclamación del superhombre expresa el gran deseo de Nietzsche de ver los hombres elevándose sobre sí mismos. El superhombre reconoce y fomenta en los hombres su capacidad de proyecto, de riesgo y siempre aspira a más. Es decir, que el superhombre rompe esas barreras, va por más cosas, pero pues ante todo con sus principios, con los valores que él mismo ha creado y pues en busca de esa felicidad que tanto pues anhela. Bueno, por último vamos a hablar de la ética comunicativa. ¿Qué es la ética? Bueno, ¿cómo surge la ética comunicativa? Surge por Frankfurt a partir de los años 60. Sus representantes principales eran Karl Otto Appel y Jürgen Habermas. En su punto de partida, que es que el uso comunicativo del lenguaje, teoría de la acción comunicativa, establece la diferencia entre la racionalidad instrumental y la racionalidad comunicativa. La racionalidad comunicativa se basaba en el reconocimiento recíproco de las personas como sujetos de argumentación. Personas son interlocutores valiosos. Es decir, que nosotros los seres humanos somos personas que hablamos mucho, que somos muy comunicativas. Bueno, aquí nos decía que cualquier sujeto era capaz del lenguaje y la acción puede participar en los discursos, que cualquiera puede problematizar cualquier afirmación, cualquier persona puede introducirse a un discurso, que cualquier persona puede expresar sus posiciones, sus deseos, sus necesidades, que no puede impedirse a ningún hablante hacer valer pues, los derechos establecidos en reglas anteriores mediante pues, como un discurso. ¿Qué se buscaba alcanzar? Se buscaba alcanzar como el consenso. El consenso brota de la racionalidad comunicativa, mientras que el pacto o la negociación se basaban en la racionalidad instrumental. La acción comunicativa decía que tiene primicia axiológica sobre la instrumental. Permitía elaborar una teoría de los derechos humanos, sostener la democracia participativa, favorecer la autonomía moral, diseñar un marco de la ética aplicada. Bueno, básicamente la ética comunicativa era una ética
donde se permitía que el ser humano lograra pues como luchar por sus derechos, a través pues, de la comunicación. La ética comunicativa es una ética procedimental, deontológica, cognitivista, ajustada a determinadas reglas y a seguir un cierto procedimiento. Bueno, tiene como fin obtener ideas morales gobernadas por los principios universales. Estas ideas deben estar derivadas de experiencias prácticas que se originan en la vida y de alguna manera son relacionadas en la virtud de la comunicación. Según Harvard, un potencial racional inscrito en la acción comunicativa que caracteriza a la propia práctica cotidiana, todo esto con el fin de superar el paradigma de la razón comunicativa y de producir una conciencia de la moralidad, en el cual el consenso racional llevaría a la producción de principios morales de la aceptación universal que nacerán de la construcción social y de la confrontación de distintos puntos de vista de los participantes del diálogo. Básicamente, pues, ya veníamos diciendo, la ética comunicativa es aquella que entre nosotros los seres humanos nos vamos a comunicar partiendo de unos principios, de unas reglas en las cuales pues vamos a exponer pues nuestros puntos de vista, escuchar a los otros también pues para poder hacer un consenso y lograr pues este tipo de comunicación. Lo que hoy en día pues se ha perdido bastante, la comunicación creo que ya pasó la comunicación pasó, hoy en día las personas explotan sin antes escuchar a las otras personas y por lo menos saber desde allá el punto de vista de ellos para nosotros después reaccionar. Entonces es muy importante, pues, creía yo, que hacer ese consenso cuando vamos a dialogar o tengamos un problema o un conflicto con alguna de esas personas. Bueno, esto fue todo. Estos son los principios modelos de la ética y pues creo que cada uno tiene un punto de vista muy interesante. Está en la búsqueda del placer, en la búsqueda de la felicidad, que nosotros somos conscientes del bien y el mal, que también la ética del superhombre, que nosotros tenemos el criterio de crear nuestros valores, la ética comunicativa que nos ayuda como al diálogo, como a crear esa muy buena comunicación. Entonces creo que todas estos modelos de ética son muy interesantes, los cuales pues podemos como enseñarlos de una manera muy diferente y distinta pues a la hora de llevarlos a cabo pues en la docencia. Muchas gracias.